Hasta ahora les hemos contado varias cosas importantes, que es la estrategia de seguridad nacional que publica el Ejecutivo, que debe presentar ante el Congreso para definir cuáles son las amenazas de Estados Unidos que debe enfrentar Estados Unidos, cuáles son los elementos más importantes que debe atender, y por otra parte el Pentágono también presenta su estrategia de defensa nacional, que por cierto el nombre fue cambiado por la administración de Donald Trump como Ministerio de Guerra, básicamente. Y esto forma parte de la política exterior de Trump, de su visión en el mundo, y aquí también surge un asunto importante que estamos teniendo en esta conversación con el profesor Eduardo Valero, que tiene que ver, profe, con el asunto de el rompimiento o el fin del orden liberal, donde Estados Unidos ya no se presenta como el gran policía del mundo, sino como un hegemón selectivo que actúa estratégicamente en conflictos que están directamente relacionados con su interés nacional o básicamente con su interés vital, ¿no? Y entonces esto también ha sido una discusión por el asunto del fin del multilateralismo, del derecho internacional y cómo Estados Unidos actúa en función únicamente de sus intereses, ¿no? Sí, y además eso que acabas de mencionar, hay un discurso, creo que hace unos días atrás, de Ursula von der Leyen, en donde dice que Europa no debe cargar más el orden mundial establecido. Es decir, cuando nos referimos a orden mundial, nos referimos al tipo de orden político mundial e internacional que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un mensaje muy claro de que ya estamos en un siglo XXI donde hay otros problemas, donde los países que alguna vez estuvieron más tranquilos o más o menos vistos o menos visibles en el siglo XX ahora tienen una posición mucho más activa, y eso obviamente pasa por lo que yo alguna vez he dicho: en cada ciclo siempre hay un enfrentamiento entre las potencias emergentes y las potencias consolidadas. Y eso va a ocurrir aquí, y yo creo que a raíz del tema con Irán estamos en ese proceso. Más yo creo que este conflicto con Irán, y hago un inciso con ello, ya tiene cerca de 15 países involucrados, y yo creo que esto hay que verlo ya con otro tipo de óptica, porque es algo que tiene importancia. Sin embargo, mencionaste también el tema del Pentágono, que es un tema muy importante, porque eso a su vez tiene una resonancia y un rebote a nivel espacial. Cuando me refiero sobre esto, recuerden que la NASA está bajo el criterio del Pentágono, y cualquier persona puede ver que hay un renovado interés sobre la Luna. En la Luna hay agua, en la Luna hay un posicionamiento importante de materias, y obviamente Estados Unidos necesita colocar allí antes del 2030 o antes del 2035 una base con seres humanos americanos, de manera de proyectar su influencia hacia el sistema solar. Igualmente China lo está haciendo, y también Rusia también tiene eso sobre ello. Así que cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, estamos hablando de la proyección aguas arriba. Cuando me refiero a aguas arriba sobre el sistema solar, quizás sea un poco fantasioso, pero es así, y aguas abajo con los asuntos que tienen que ver con el mundo y con este reposicionamiento que estamos viendo. Entonces, este fin del mundo liberal, del orden liberal, Trump lo encabeza, y está direccionado a retomar espacios, ¿ok? Vamos a ver, porque el tema cubano se pone mucho más dinámico, ahí pudiera haber cambios ahí importantes, con una serie de negociaciones a nivel diplomático, y yo siento que Estados Unidos está velando por sus intereses, y dentro de esa estrategia están los países que le puedan generar el combustible, el posicionamiento político y, por supuesto, la capacidad geográfica para poder establecer estos nuevos dominios. Ahora bien, hay otro asunto que ya anunciábamos en el segmento anterior, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son un asunto de política doméstica, pero esta discusión, este análisis es de doble nivel, porque sí, analizamos la estrategia de seguridad nacional, que está muy relacionada con la política exterior, pero también lo que se haga en política exterior puede de alguna u otra manera tener un impacto en estas elecciones que ya están a pocos meses y que son importantes para Donald Trump. Parecía que uno de los asuntos centrales que podía influir en estas elecciones, cuando uno va revisando las encuestas, tiene que ver con el asunto de la migración, pero ahora entra este tema de esta acción militar en Irán. Entonces, ¿cómo
ir viendo el panorama, las perspectivas previas a lo que van a ser estas elecciones y cuál es la importancia que revisten para la administración de Trump. Trump necesita salir bien parado de esas elecciones, porque el enfrentamiento tan radical que hay entre demócratas y republicanos, que a su vez viene atizado por los temas de inmigración, los temas electorales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la organización electoral de un estado depende en buena medida de lo que vote el Consejo Legislativo Regional. Y hemos visto que, por ejemplo, el año pasado Texas amplió y reformó ciertos circuitos electorales donde los demócratas tenían mayoría y ahora pasan a tener minoría. E igualmente, el posible candidato demócrata que pueda ser Gavin Newsom, que es el gobernador de California, también hizo lo mismo. Entonces, esa película a nivel electoral se va repitiendo, ¿ok?, en todos los estados. Y eso puede afectar un poco el equilibrio y a su vez el enfrentamiento sociológico electoral en Estados Unidos. En consecuencia, la agenda demócrata tiene como su primer punto, uno, no kings. A Trump lo ven como un rey y el mundo demócrata es demasiado liberal, ¿sí? Entonces ahí hay una primera queja. Una segunda queja, ven a Trump como un oligarca. En buena medida, si uno ve el discurso de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, e inclusive Gavin Newsom, uno puede ver ese rastro en esa narrativa. Tres, el tema del ICE y todo lo que ha sido la política migratoria hacia los extranjeros, que eso ha generado mucho revuelo. Y número cuatro, también está presente el caso de Jeffrey Epstein. Que es fundamental. Además, este caso, bueno, se dice mucho sobre esto, también hay mucha información en redes sociales, pero la verdad es que es un asunto que ha revolucionado a la clase política estadounidense, incluso mundial, por todas las implicaciones que esto ha tenido. Y bueno, lamentablemente, aunque pudiésemos sentarnos aquí a analizar por horas, porque realmente lo amerita, ya me queda poco tiempo, pero yo le pediría, profe, una reflexión final, ¿no? De básicamente la acción de Donald Trump en el exterior y de qué manera esto puede estar siendo bien recibido o no por parte de los estadounidenses, porque se habla mucho de que esta acción en Irán puede o no tener, digamos, aprobación de los estadounidenses, pero realmente, ¿cómo lo ve usted? Bien, número uno, hay un reposicionamiento y hay una actitud más activa dentro del gobierno de Trump a nivel internacional. Lo que ha pasado con Cuba, lo que ha pasado con Irán, es una muestra de ello. Esta relación difícil de invitar a los europeos a que apoyen más los gastos de defensa también es parte de ello. El tema con América Latina va a estar presente porque hay una cercanía hacia Javier Milei, hay una cercanía también con México, ¿sí? Hay toda una serie de replanteamientos de presidentes cercanos al presidente Trump, es decir, los amigos del presidente Trump, y eso pudiera estar viéndose aumentado en los próximos años. Hay que verlo. En dado caso, yo creo que, número uno, vamos a un mundo más conflictivo. Vamos, dos, el tema con la guerra entre Irán y Estados Unidos, que también involucra a Israel y otros países, no va a desaparecer de manera tan fácil. Eso implica un poco más de tiempo, en buena medida porque yo creo que hay un golpe de billar hacia la economía china y la economía china necesita 8 millones de barriles de petróleo diarios para poder mantener y sustentar esa economía, y ya estamos viendo un proceso de ralentización del crudo que sale por el estrecho de Hormuz. Y número cuatro, él en su visión necesita reposicionar dentro de su slogan, Make America Great Again. Y a partir de ahora habrá que ver cómo esto cristaliza y cómo se traduce en estas elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos, que por supuesto esperamos contar con su análisis para ir preparando el terreno para lo que serán esas elecciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igual, gracias a usted por habernos acompañado. Siempre es un placer conversar con el profesor Eduardo Valero, politólogo, analista de la casa, allí poniendo el contexto de lo que significa o cómo se traduce esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la relación con la política exterior de Trump, y a partir de aquí entender por qué Estados Unidos está tomando acción en distintos conflictos en el mundo, qué le interesa más, qué le ha dejado de interesar, y fundamentalmente también el asunto de la relación
con sus aliados, como ha sido el caso de Europa, que también hemos discutido y analizado aquí, que por cierto usted, como yo siempre le hago la invitación, puede ir a nuestro canal de YouTube, ampliamente pone en el buscador y allí puede encontrar otras ediciones que puede ir uniendo para ir entendiendo este mundo complejo, este mundo conflictivo, pero que es necesario comprenderlo porque lo que ocurre afuera impacta dentro, como siempre aquí le explicamos. Ha sido, como siempre, un grandísimo placer que nos acompañe en cada una de estas ediciones. Feliz tarde para todos.